Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días, Hola, buenas tardes, Manolo, ¿cómo vas? Buenos días. buenas tardes. Todo el mundo me Sí, saluda. es Bueno, yo, que yo, yo no yo sé qué os estoy pasa. Os despistado. han cambiado la hora, pero no tanto, solo una hora. Estoy despistado. Mi despiste oficial más fuerte es con nombres de personas. Vale, Sé uy. lo que tengo, no sé en qué parte de mis neuronas están los nombres de las personas, pero lo tengo un poquitín tocado. De todas maneras, Digo, Félix, este que se llamaba, espérate, a ver cómo se llamaba. estamos en la edad de que se nos descoloquen las neuronas, ¿no? Bueno, ya lo que pasa, sí, Algunas, hay en algunas principio, cosas. obviamente, es decir, la edad, ¿no? Sí, Entonces, al final se va notando en cosas, eso es obvio, o sea, vale. y de hecho yo lo he notado más en los 2 últimos años, quizá por una lesión también que se me ha provocado, y entonces, claro, tú sabes que a veces hay lesiones que te descolocan un poco más, y Sí, entonces, bueno, pero yo me encuentro bien, ¿eh? vale. Los que se Mientras están nadie me eche como aquel que dice. Los que se están sonriendo ahora diciendo, bueno, aquí ya están aquí los abuelos, diciendo Sí, bueno. que se sonrían que ya llegarán. Si tienen suerte, llegarán si tienen Eso suerte. siempre. Eso, ayer veía yo, precisamente estaba viendo estaba sentado y pasaron pues, los típicos de los 20 años, ¿no? 20 Sí, 22 sí, años, sí, ¿no? sí. Entonces comenté a mi lado, lo miré bueno, y le dije al lado, biológicamente la década de los 20 es la década de la plenitud, Sí, sí, o sea, es que no hay que, pero es que la de los 20, ¿eh? O sea, a sí, partir de los 30 en muchas cosas ya el cuerpo empieza a ser distinto, ¿no? Y entonces, yo reflexioné, bueno, pero yo esa edad ya la he vivido, ¿eh? Y igual de bien que ellos. sí, sí, Y no ha sido más corta ni más larga que la de ellos, o sea, y he llegado a esta otra, bueno, pues espero que ellos también lleguen. sí. Le Ah, deseamos a todas y a todos que lleguen y que ya, la superen si hace falta, que pues por descontado. no somos así de malvados. Ahora, No tiene de vez en sentido. cuando, yo también lo comento con mi compañera o con otro que voy a su lado y ves a adolescentes y dices, joder, malditos adolescentes, es que se caracterizan por, es decir, tienen un comportamiento, unas maneras de Sí. mirar, de hacer. Bueno, pero en Yo fin, como trabajé con ellos ya me lo sé y además ya te lo he comentado en alguna ocasión, Aristóteles los definía exactamente igual. Aristóteles sí. Que define a los jóvenes y vamos que los clava, vamos. Está hablando de los de ahora. Pues eso. Bueno, Vale. no era el tema No, de conversación de hoy, ha salido no sé por qué, ya no me acuerdo. Fíjate si es frágil la memoria. porque estábamos que si buenos días, buenas tardes, oye, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, vale, pues por eso estábamos hablando de esto. Vamos a hablar de Salvador Seguí. Mira, Eh, él era joven. sí, eh, ¿Ves? Es uno que no puedes. Y ahora mismo no recuerdo con qué edad murió Durruti. tiene 40 y pico. Seguí murió con 30. Sí, 30 y algo. 30 y poco, muy poquito, ¿eh? No te puedo decir ahora mismo, puedo buscar rápidamente el dato, pero murió con 30 y muy poquitos, Y, muy bueno, poquitos. y no murieron, sino que los mataron. Bueno, Bueno, murieron porque los asesinaron. lo Los murieron, murieron. lo Muy bien. murieron, ¿no? Pues Salvador Seguí decía que ya en la radio hemos hablado y seguiremos hablando y porque estamos celebrando, recordando Hmm. el centenario precisamente de su asesinato, que ahora hace 100 años, un mes de marzo también en Barcelona. Todos conocen esa historia. Y bueno, ha habido compañeros que han hablado de ello, compañeras que han hablado de él y lo seguiremos haciendo, repetimos, porque vale la pena. Y hoy tú también quieres Sí. contarnos cosas o Hombre, yo apetece. lo leí bastante en el momento que hice la tesis doctoral, porque claro, formaba parte de lo que estaba haciendo yo. También una vez que estuve trabajando un artículo sobre justo asesinados por el anarquismo, eh, hablando del tema de la violencia política, la violencia ejercida por el anarquismo y padecida por el anarquismo. Porque igual que hay una estatua en Madrid, debajo, me parece que es de Castelar, donde está actualmente el Senado, bueno, en el antiguo Senado, ¿no? Y debajo pone, de él, pone asesinado por el anarquismo. Es una Por el cosa anarquismo. bonita, ¿no? No por un ¿Eh? anarquista, sino por el anarquismo en general, por todo. Claro. Podríamos poner a continuación anarquistas asesinados por, ¿no? Por capitalismo, Bueno, claro, es que está, además, sí, claro, es que decir por el capitalismo, pues sí, bueno, podría ser, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, y es un personaje
desde el punto de vista sindical, posiblemente él y Abad de Santillán, aunque Abad de Santillán, muchos sindicalistas, más fue en Argentina que en España, pero también en España curró el hombre, ¿no? Sí. Pero yo creo que es de los anarquistas españoles al que yo tenía más respeto, bueno, más respeto, es decirte, lo valoraba mucho, pues como Anselmo Lorenzo, por ejemplo, algunos más, desde el punto de vista teórico, al que más, a Ricardo Mella, y a Sagui, sobre todo, me parece un hombre potente porque hizo algo que debiéramos leerlo en esa clave en estos momentos, ¿no? Es decir, creó el sindicalismo, creó la CNT. Es Sí. uno de los grandes, de las personas realmente importantes en la creación de la CNT. Mm. Es decir, no, es tontería decir que la CNT la crea Salvador Seguí, pues es una estupidez y además contradice las normas más elementales de pensamiento anarquista. Mm. Uno puede tener la idea, pero si no hay una multitud que a continuación colabora, se vuelca y tal, pues se acaba la historia, ¿no? Y sí supo encontrar una cosa que a mí me parece, y eso que en aquella época era parcialmente más sencillo, parcialmente, ¿no? Y es la capacidad de organizar realmente un movimiento anarquista potente. En un momento el anarquismo estaba el anarquismo, digamos, oficialista, pero no era oficialista realmente, era la UGT, ¿no? De inspiración marxista, entonces, en aquella época más clara, ¿no? Ahora yo no sé si tiene inspiración marxista, ni sé exactamente qué inspiración tiene en este momento la UGT, Ni pero bueno, pues no la podríamos sigo. decir ninguna. Bueno, pero por Yo hacer es que un como no repaso. la sigo mucho, pues entonces veo lo que hacen y debe tener poca, pero es igual. Vale. Y entonces sí que supo, hizo unas cuantas cosas para mí de enorme importancia y para todos los posteriores, ¿no? Eh, el primer asunto que yo siempre he considerado fundamental es que los movimientos sociales tiran adelante gracias a personas que curran y a la presencia de pronto de líderes que son referencia, Mm. gente a la que sigues. Sí. Porque inspira confianza, porque son honestos, porque los ves que luchan, que tienen ideas claras. Y entonces es un tipo de liderazgo, yo lo llamo de liderazgo funcional, que la psicología lo estudia fácilmente. Es decir, los grupos siempre, tú te sientas con un grupo y hay el gracioso, el que lidera, el que pone orden. Hay un reparto automático porque así funcionamos los grupos humanos, ¿no? Son líderes Entonces, naturales, digamos, que sin pretensión de serlo, lo son. así yo creo que son características temperamentales que tienen bastante de innato. Sí. Y entonces lo notas cuando das clase a los chavales, notas que hay chavales que tiran y Sí. otros que van detrás, ¿no? Sí. Y entonces el liderazgo suele tener siempre una. Lo que pasa es que los liderazgos, era otro tema que íbamos a hablar, y ya podemos mezclarlos un poco los dos, pues no tenemos mucho tiempo hoy. El artículo de Marina sobre los tiranos, Mm. ahí Hitler era un líder. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que luego tú, un líder de tipo carismático. Entonces, claro, en los liderazgos por eso son muy peligrosos, ¿no? Porque hay unos liderazgos que son puramente funcionales, ¿eh? Y otros liderazgos que no son funcionales, sino que al final son la semilla de la tiranía y se convierten en tiranos. Porque además empiezan a generar, no es que tiren de la gente para que crezca, sino que busca sumisiones, busca obediencia, busca fidelidad, ¿no? Es una de las cosas que ahora a mí me parece una desmesura, ¿no? Pero acusan a Pedro Sánchez de eso, de que está aspirando a ser un tirano. ¿Sabes? Que es el meme que repita el Partido Popular, ya no sabe qué decir porque está un poco desnortado, ¿no? No me pega, no me pega. Decir, los dos últimos ministros son gente de su confianza porque se reúne gente mediocre que no le puede hacer sombra. Pues la verdad, con Yolanda Díaz se ha equivocado, no pongamos por caso. Decirte o sea, que tiene gente que amar, a que respeta y pone bien y no parece, ¿no? Pero bueno, por Garzón está más perdido. Pero sí que es cierto que, entonces, vamos a seguir, me parece, y yo creo que el anarquismo en España creció porque hubo gente muy ejemplar, pero muy ejemplar. Hubo personalidades realmente brillantes. Sí. Estoy pensando en Anselmo Lorenzo, pero estoy pensando en Fermín Salvochea, estoy pensando en Pestaña, en Seguí. Hubo gente de una catadura moral, personal,
realmente brillante y claro, la gente se siente convocada por ese tipo de personas. A mí me parece que eso conviene. No lo convierto en un mito, no me parece decir, no me parece, simplemente tuvo esa capacidad. Y eso permitió, que eso es a mí lo que aprecio más y que creo que en este momento deberíamos darle vueltas al asunto, crear un movimiento potente. Un movimiento potente. Es decir, aquí Mostá más bien era ni pincha ni corta y logró generar una corriente anarquista que tuvo bastante fuerza. Mm. ¿Eh? Y claro, y además que continuó, porque él murió enseguida. Sí, O sea, bueno, empezó con, claro, estuvo afiliado con 18 o 19 años, me parece, ya empezó a afiliarse, sí, se muy joven, afilió. muy joven. No recuerdo la edad, pero él trabajó incluso desde más jovencito, Sí, sí, trabajó muy jovencito desde luego. Y luego ya digo, empezó, pues eso, lo tengo por aquí, no, lo puedo buscar, pero cualquiera lo puede buscar. Yo estaba manejando un artículo de una amiga, Laura Vicente. Laura Vicente, que es historiadora, es muy buena, nos llevamos muy bien. Entonces, ella tiene una página suya personal muy buena, muy recomendable, por cierto, donde hace sus reflexiones, que se llama Pensar en el margen, ¿no? Y le ha dedicado una entrada a Salvador Seguí el 13 de marzo, que creo además que tuvo una conferencia ahí en Cataluña Sí, sobre el tema. tuvo una Entonces le conferencia. ha seguido un poco. Vale, en cualquier caso, digo, supo generar una corriente que evidentemente le superó en la vida. Es decir, porque él murió pues con 30 años, exactamente, murió en el 23, en el 23, ya hace 23. 1923. Sí, La CGT, la CNT se funda en el 1910, más o menos, ¿no? sí. Me parece recordar, o sea que está 13 años. Pero en esos 13 años convierte a la CNT catalana en una referencia tan potente que, claro, provoca que la patronal tenga que dedicarse a asesinar al personal. Es decir, es la violencia brutal ejercida por Patronal. la patronal, ¿no? Hay una cosa en el artículo de Laura que dice, fue ejecutado aplicando la ley de fugas. La ley de fugas no decretaba ejecuciones, decretaba asesinatos. ¿Eh? Y yo Bueno, creo que las cosas hay que llamarlas así. sí. Son asesinatos. Una ejecución exige un juicio, unos jueces, unos abogados, ¿no? Exige unos, que yo sepa. Entonces, los asesinatos, estaban asesinando. Además, el tiro, la ley de fuga significaba que parecía que le dejaban salir y les pegaban 4 tiros según salían, ¿no? Y lo dejaban en una boleta. Entonces, él murió, bueno, este lo mataron en la calle. Por Sí. la calle, iba por unas ramblas, un sitio tranquilo, y le pegaron. Aquella libro de Apóstoles y hace poco lo leí, hace 2 años o 3. Apóstoles y sindicalistas, hablaba de Seguí y toda la gente aquella, ¿no? Y entonces el gran mérito es encontrar la clave. Es cierto, por ejemplo, en aquel momento hubo un elemento aglutinador de toda la clase obrera, cuando se encuentra un lema fastuoso, la gente encuentra el referente inmediatamente, ¿no? El lema de las 8 horas. La canadiense, la huelga de la La canadiense. canadiense, lo que pasa es que la canadiense tiene el mérito de la fuerza, pero al final, si no recuerdo mal, perdieron la huelga de alguna manera. Bueno, no la perdieron porque lograron la jornada de 8 horas, la liberación de los presos y la readmisión de los despedidos. No perdieron la huelga. La canadiense fue la gran victoria porque a partir de ahí se consiguió la jornada por primera vez en el mundo de manera legal de 8 horas. Aquella huelga duró muchos días, más de 40 y pico días de huelga. Empezó por un despido, bueno, un despido de trabajadores de la empresa, pero de la parte administrativa, 8 personas, se fue juntando solidaridad. Bueno, eso lo hemos contado muchas veces y está ahí la historia, no lo voy a explicar yo. Ya, ya. Bueno, en este caso, como lo tenía por lo que íbamos a hablar de estas cuestiones, el párrafo literal de Laura es: esta cultura organizativa se puso a prueba en la huelga de la canadiense, en Sí, cuyo desarrollo tuvo tanto protagonismo Salvador Seguí, sí, y en la que impulsó la solidaridad y la colaboración desde la organización sindical. El fracaso final de esta huelga
y la aparición de la violencia puso en cuestión el modelo normalizador que impulsaba Seguí. Cierro las comillas. Bueno, no sé a qué le llama Pues fracaso. eso, lo dejamos aquí, No pues sé a qué tampoco le llama fracaso de la huelga de la canadiense Laura Vicente. Pero en fin, la huelga se ganó en el sentido de se consiguieron la jornada de 8 horas, se remitió a los despedidos, se le liberó a los presos que habían sido detenidos durante la huelga y quizás ella se refiere a un concepto porque No después sé, tendría que contrastarlo. por el tema de la violencia, el fracaso de la huelga lo considera porque la violencia estuvo presente con el asesinato de Seguí posteriormente, yo qué sé. No lo Bueno, sé. Habría que me viene bien porque tú para mí eres una autoridad y si lo dices, no, no, sí, para mí no, eres una autoridad, es una persona que si me dice algo, me no lo soy tomo una en autoridad, serio. pero eso está escrito, no lo he escrito yo. No, pero digo, tú eres una fuente para mí fiable. Si tú Vale. me dices una cosa, Laura es una fuente fiable, lo miraré. Pero Laura no dice que se perdió la No, el fracaso final de esta huelga, no dice final de la exactamente, huelga, vale, lo dejamos se puede aquí referir a y algún. no pasa más. Vale. Eh, no pasa más. No, pero quiero decirte que en cualquier caso sí que tuvo la capacidad de organizar un sindicato capaz de luchar. La suerte de aquel momento, es decir, lo que ayudó también es, como pasó hace unos años, el encontrar de pronto un lema potente. Queremos 8 horas, ¿no? Mm, Del mismo modo que hace poco, parecido a esto, cuando E15 me dijo no nos representa. Pues, sí. en Francia, indignaos. Esas palabras, ¿no? Las mujeres, yo también. ¿eh? Cuando uno de pronto encuentra una palabra cortita que se puede repetir y que todo el mundo la reconoce y que refleja bien lo que se quiere. Queremos jornadas de 8 horas y además en su momento y 5 días a la semana. No 8 días, 7 días a la semana. Y lo consiguieron. Y consiguió entonces un sindicato que era, lo que consiguió hacer es un sindicato que combinaba muy bien lo que sería la huelga revolucionaria, no, la huelga revolucionaria no, la lucha dura, Sí. con el gradualismo, con aceptar firmas para pequeños logros que se iba avanzando. O sea, no planteaba reforma-revolución como un dilema. Sí. Hay momentos de reforma, hay momentos de revolución. Lo importante es que hagamos lo que hagamos en todo momento, estemos caminando hacia lo que vamos buscando. Entonces, a veces eso que a veces se utiliza en ciertos movimientos como insulto, eres un reformista y no eres suficientemente revolucionario. A mí es un tipo de dicotomía que no me convence. Eso yo creo que fue importante en Salvador Seguí y convenció vamos, introdujo en el sindicalismo esa capacidad de luchar y esa capacidad de entender que la revolución es un esfuerzo progresivo y que tiene que contar también con la preparación y organización del proletariado, con la capacitación. Él trabajaba mucho la formación dio mucha importancia, A la algo que yo creo que en este momento nuestro sindicalismo no cuida como debiera, sí. sinceramente. La capacitación es importante, lo que has dicho, porque Salvador Seguí, entre otros, él, entre otros más, proponían que los sindicatos serían los gestores de la sociedad futura, de la sociedad que predicaban, y por lo tanto los trabajadores tenían que ser capaces de gestionar la producción, de llevar el funcionamiento de las fábricas, de la industria, cuando los patronos y el capitalista desapareciera. Claro. Eso la Y en aquella época, más, como tú bien sabes, no sé en estos momentos cuáles eran las cifras, pero igual el analfabetismo afectaba a más de la mitad de la población, Mm, que eran analfabetos, es decir, que no, por lo tanto su cultura, la cultura oral es buena, pero no es la cultura que hace falta para gestionar una empresa ni la sociedad, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece que fue importante, yo creo que es digna de ser tenida en cuenta, porque es otra de las cosas que yo creo que en los momentos actuales, que evidentemente yo creo que mi organización, que es la CGT como la tuya, necesita un revulsivo, porque nos hemos quedado ahí un poco con un discurso muy claro, haciendo cosas que merecen la pena, pero al final seguimos con los 80.000, 70.000, 90.000. súbele un poco más, que ya han superado los 100.000, va. Bueno, está bien, vale. Las cifras habrá que verlas. No sé si figuran por algún sitio. A lo mejor para el último congreso, como hay que cotizar para poder votar,
pues aparecieron las cifras ocultas para llegar justo a lo que uno necesitaba. Con lo cual, no, pero quiero decirte que no tenemos todavía suficiente gente ni suficiente capacidad. Y tampoco creo que nos digamos, de hecho, la gente, la formación de tipo libertario, anarcosindicalista, autogestionario, de la gente que nos rodea es mejorable. Yo creo que es claramente mejorable. Yo no sé tampoco si en aquellos entonces, en aquellos tiempos, la gente afiliada, que superaban el millón en algunos momentos de afiliación al sindicato de la CNT, todos eran libertarios y todos y todas estaban concienciados. Lo que pasa es que entre tanta gente había mucha más. Había de todo. Habría de todo. También hay simples afiliados que consideran el sindicato como un gestor, digamos, de Sí, sus claro. nóminas y tal, ¿no? Y además yo en ese sentido también siempre he sido muy claro. Yo toda mi pertenencia a la CGT, a un sindicato en concreto, siempre he valorado, como yo decía, los afiliados de cuota. Que los hay, Por afiliados lo menos para la cuota. Porque no necesitamos dinero para hacer panfletos y para pagar un abogado y para cosas, ¿no? Sí, Ya si pagas la cuota, es un paso adelante. ¿No? Es decir, primero por lo menos ve a las huelgas que organizamos o a las manifestaciones, después ya afíliate y paga la cuota, después preséntate a cargo y organiza, ya métete en la dinamización del sindicato. O sea, que yo no estoy, pero sí que es cierto que él sí que cuidó mucho eso, que el anarquismo en aquella época tenía una cierta visibilidad, posiblemente mayor que ahora, porque el desierto exterior era muy grande, es decir, la escolarización era pequeña, sobre todo entre la gente, hijos de la clase trabajadora, ¿no? Y aunque la educación obligatoria en España desde el 1812, legalmente, la educación universal prácticamente se logra en 1970. Entonces, no sé tú en tu infancia cuánta gente de tu pueblo hacía la primaria completa. No tengo ni idea. Igual todos los niños o igual no todos. esa la hicimos todos los niños que yo conozco de entonces, vamos. Pues me alegro. Tú estás alfabetizados todos los niños de tu pueblo. Sí. Pues mira cuánto me alegro. ¿Eh? Pero a lo que vamos, en cualquier caso, yo creo que eso fue muy importante porque estaba vinculado, en esa época entraban también los ateneos, las excursiones y otras cuestiones, y empezaban también los grupos de mujeres, aunque todavía no tenían demasiada fuerza, pero empezaban a formarse ya. Entonces, yo creo que eso me parece otra de las cosas muy sugerente. Y evidentemente, claro, lo que quizá le tocó vivir una época en exceso violenta. Es cierto que en esos momentos todavía hombre, él iba con pistola, ¿eh? Él llevaba una pistola de defensa, pero que nunca llegó a utilizar. No Ya, sé. no, evidentemente, Tenía por un lo compañero que le acompañaba continuamente, que se llama Francisco Comas, menos, que conocido con el apodo de Paronas, y que no le dio tiempo. El caso es que lo asesinaron junto a Salvador Seguí, que murió 3 días después. Es decir, que mataron a dos. Mataron a Salvador Seguí y a su compañero, que hacía una especie de guardaespaldas, que era aún más joven que él, pero no le dio tiempo para nada a sacar y a defenderse. Sí que llevaba una pistola Salvador Seguí con él. Sí. Pues a mí me parece bien que se celebre el centenario, que se le lea, se le maneje y, por ejemplo, que se aclare, bueno, en este caso es más secundario, pero yo creo que sí, si hago caso a Laura y lo que yo leí en su día, eh, él nunca se tuvo buenas relaciones con los nacionalistas, con alguno, con la Lliga, con Cambó y con el que era abogado, no me acuerdo ahora quién es, que incluso Airet, que incluso defendía a los anarquistas, sí. tal, pero Y con el él nacionalista no era. no era nacionalista, ¿no? Y decía claramente que la burguesía, la lucha de la burguesía catalana por esto, que no, que era... En, en una conferencia que tuvo, fue en el Ateneo de Madrid, precisamente dijo que la burguesía catalana era tan peligrosa, tan dañina y tan como la burguesía de Madrid o como la burguesía de París, que eran la burguesía y que eran la derecha de igual manera y a la que había que combatir. Es decir, que no tenía ningún problema con eso, pero sí que sus conferencias él escribía
y hablaba catalán y se expresaba en catalán en Cataluña perfectamente. Por eso los nacionalistas en algún momento le hicieron guiños. Ya, hombre, que era catalán. Es que los catalanes de nacimiento suelen hablar catalán. Es una cosa curiosa. No, los gallegos de nacimiento suelen hablar gallego. no era nacionalista, pero tampoco era antinacionalista o un beligerante Bueno, anticatalán. es decir, lo que no era el nacionalismo burgués, por descontado, ni yo creo que fuera del nacionalismo identitario, por definir otra corriente más de tipo cultural. Y volviendo al asunto, a mí me parece sí que es una figura de la historia del anarquismo español de las más respetables, ¿no? De las que deben ser recordadas, conocer su biografía, leer algunos de sus textos, porque fueron los que construyeron la CGT, ¿no? Y algún ejemplo podemos sacar para el momento en estos momentos en que sí que creo que uno de los retos más importantes es recuperar una lucha estrictamente sindical. Es decir, porque digan lo que digan, yo entiendo todas las luchas identitarias, todos los decoloniales, los feminismos, todo eso me parece muy bien, pero al final el núcleo de la dominación en estos momentos y de la explotación sigue siendo el mundo del trabajo. Es decir, y entonces creo que eso sí que habría que recordar que al final la lucha central y lo que está en estos momentos, si hay algo que está claro, es que la clase obrera, claro, que la clase obrera en estos momentos, como no hay concepto de clase obrera, también es complicado, pero la clase obrera en general, podríamos decir, o lo que se llama desde el punto de vista el colectivo de la gente pobre excluida, está creciendo. Y se están degradando las condiciones de vida materiales de ese sector de la población. Esa desigualdad crece. En otros temas de las luchas importantes hoy día, por ejemplo, en nuestro país yo creo que el racismo decrece, creo todavía, el feminismo ha crecido y el machismo decrece, o sea, pero lo que está incrementándose desesperadamente o desmesuradamente, perdona, o notablemente es la desigualdad económica, la injustísima distribución de los recursos, ¿no? Y en un momento que además que la producción de recursos está desmadrada, o sea, que ahí se produce para todo Dios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, habría que ver si se conseguiría recuperar esa lucha sindical con más potencia y, no sé, intentar luchar sobre todo en diferentes ámbitos. En su caso, el truco fue, como bien sabes, el pasar del sindicato de oficios al sindicato de ramo. Sí, En sindicato único que se estos, llamaban. El sindicato único que le llamaban, claro, que era el sindicato de agrupar a todos los por del ramos. Y ramo. No, entonces surgen los sindicatos que tenemos ahora, de sí, transporte, surgen más o menos los que siguen. El problema es que ese sindicalismo actual sigue siendo válido, pero quizá no es capaz de recoger adecuadamente a esa clase que es la más machacada de la clase obrera, que son los que no pertenecen a ningún ramo al final. y los que están continuamente cambiando de oficio, Claro, porque son las empresas, las subcontratas, son los permanentemente temporales, que una vez te llaman. temporales. Sí, El ejemplo fastuoso serían los repartidores, que lo llaman rider por palabra inglesa, pero vamos, los ciclistas repartidores, ¿no? Sería quizá el caso más claro de gente muy maltratada, pero hay muchos más, ¿no? Y entonces ese tipo de personas, claro, al final tienen bastante difícil estar en un sindicato de ramo, porque es que no tienen empresa fija, ¿no? Y además no generas la solidaridad obrera que se genera en los espacios físicos donde conviven los trabajadores. de todas maneras, ya hay cierta alternativa en los sindicatos, en las agrupaciones sindicales, en las federaciones locales, con los sindicatos de oficios varios a los que pueden acudir. Ese se hizo ya en la época de Seguí, es decir, vamos a hacer un sindicato de oficios varios en el que están todos los que no están. Vale. O sea, sí, es una solución provisional, ¿no?
Pero al final lo que ayuda a tener conciencia de clase es estar junto con gente que está padeciendo lo mismo que tú. Cierto. Pero bueno. Félix, por el tiempo que llevamos y por lo que nos queda, que no son mucho, tú me proponías otro tema. Si quieres Sí. seguir, sigue, y si lo quieres seguir mezclando. Bueno, no muy poquito, puede estar relacionado con esto, lo he iniciado al principio, ¿no? Si Una cosa que a mí me ha parecido siempre muy meritoria de los anarquistas de pro, en principio, aunque bueno, al final les pasaba lo que a todos, pero es la insistencia en la rotación y el impedir que nadie acumulara o se asentara en el poder. En el caso este de Salvador Seguí, bueno, si te mata como Durruti, es que no te da tiempo es porque te han matado, te han asesinado, vamos. Pero sí que me parece importante, porque creo que en estos momentos sigue habiendo un problema y me parece más importante no en el sindicalismo también lo hay. El ejemplo de José Álvarez, el de la UGT, me parece fastuoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Ese ha sido algo aparte de sindicalista? No, es decir, yo quiero que lo digas tú, que no, si no dicen, el Manolo siempre está dando. Juraría que no ha sido más que sindicalista. ¿Quieres decir que no ha trabajado nunca? No ha trabajado en su vida, como Susana Díaz no trabajó en su vida. Bueno, trabajó en el partido. No sé Feijóo si ha trabajado alguna vez. Bueno, fue director general, iba a decir que sí, eso es un trabajo, pero No, no sé, entonces no es un trabajo, es decir, es un trabajo de político. vale. Porque También directores generales, nos además en pueden decir, directores generales oficialmente, no, oficialmente hasta el director general en este país se entiende que es cargo político. Sabemos luego que hasta los jefes de servicio, ¿verdad? Que eso ya es la vergüenza de las vergüenzas, porque no está permitido, pero bueno, al final sabemos que terminan siendo los subdirectores generales y los jefes de servicio. Y que cuando cambia el gobierno, no te digo que sea lo de la rotación de la época de Cánovas y Sagasta, pero vamos, se le aproxima. Entras en el ministerio y dices, anda, se ha cambiado la ropa de la gente, ¿no? Y ahora están los progres, bueno, entre comillas, ¿no? veníamos de Entonces, quiero que decirte que eso es uno de los males que tenemos ahora, y le decía un artículo que leía de José Antonio Marina, de la afirmación de cómo se educa y se forma y se crea un tirano, ¿eh? Que es una figura que existe también desde los comienzos de los tiempos de la política, ¿no? dinos quién es Y Marina para los que estamos más desinformados. ¿eh? ¿Quién es Marina para los más Antonio desinformados? Marina es un filósofo español, fue profesor de instituto y luego ya fue por libre un poco porque se hizo muy famoso una serie de libros, es conferenciante y es una persona sugerente. Su ideología podría estar, pues yo sospecho que en Ciudadanos, en la parte más... La democracia liberal, la democracia educada, ¿no? Que se preocupa por la solidaridad y esas historias, ¿no? Vale. Pero vamos, no sé a quién votará, al final no me es igual. Pero luego no pertenece a círculos de otro estilo, ¿no? Y entonces reflexionaba, tiene un blog interesante, hace cosas interesantes, y yo trabajaba con él en alguna ocasión. Y en este caso concreto hacía una reflexión sobre cómo se forman los tiranos y cómo los tiranos son gente que lo que busca, por eso lo contrario de seguir en alguna manera, lo que busca es tener a su alrededor gente obediente, gente sumisa, gente que ponga por delante la voluntad del líder, gente que sean absolutamente fieles a lo que el líder dice, sugiere y defiende, ¿no? Y claro, ese tipo de, de rasgos son los que terminan deteriorando la política porque antes hablábamos del liderazgo, porque transforman el liderazgo en dictadura o en tiranía. Tú sabes que ahora está, y esto lo estamos viendo, yo creo que en estos momentos, no tanto que se estén generando tiranos, porque esa acusación que le hace la derecha más ferrín, ¿no? Eh, que ya el Partido Popular está recuperando, como ha visto a Vox ya un poco descolocado, pues está recuperando el tono de la derecha ferrín, o sea, diciendo cosas. Entonces ya insisten en que Pedro Sánchez es el tirano y que iba a instaurar la tiranía como gane las próximas elecciones, tenemos la tiranía en España. Joder. Sabes que antes de ayer dijo la chorrada esta de que se ha juntado con los tiranos, ha habido una conferencia para juntarse con tiranos de América, ¿no? Sí, autócratas les han llamado. Autócratas, autócratas.
no, le llaman más autócrata que tirano, sí, es Sí, verdad. ahora autócrata es el palabra que se utiliza más. Ya, pero más o menos es en la equivalencia al Sí. final, en el sentido. O sea que se equivocó, porque además los dos autócratas no estaban en esa conferencia, pero sí estaba el rey, que sería con el que se juntó, digo yo. Pero bueno, en cualquier caso quiero decirte que sí, lo que es cierto y quizá es que hay una especie de agarrarse al cargo, una especie de derecho de perpetuarse. Obviamente el que quiere hacer política y quiere cambiar, quiere llegar al poder, porque si no llega al poder, ¿verdad? Pues no puedes cambiar cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo que los anarquistas siempre hemos considerado es que el poder corrompe, pero además corrompe de verdad. Y no corrompe, no es que te conviertas en un corrupto que vende favores, sino que te terminas creyendo que tú has nacido para estar en ese cargo. Y que tienes que estar tú, porque si no estás tú, No no va a funciona. funcionar bien. Empiezas a considerar, y a veces ya hay manifestaciones un poco más degradadas, ¿no? Del poder, o de ese apego al cargo y de degradación de la política, porque la política se convierte en la búsqueda. Y claro, lo primero que tienes que ser, si quieres ascender a la política, te exigen fidelidad. Cosa que, claro, si yo te dijera, tú me dijeras, yo te invito a la radio, pero tienes que mostrarme fidelidad y obedecer cuando te manden, te diría, ¿estás de broma, Manolito? No, te quedas así mirando, ¿no? Estás de broma, ¿verdad? Vale. Porque no van por ahí los tiros. O sea, es que a nosotros ni se nos ocurre, vamos, ni se nos ocurre. Pero sí que es cierto que al final te encuentras, ahora tienes un ejemplo muy curioso, y es que Yolanda Díaz sí que parece ser una mujer con madera de liderazgo, ¿no? Se presenta bien, trabaja bien, hace cosas parece que bien, ¿no? Y es respetada, tiene buena opinión pública la gente de ella, tiene ideas, ¿no? Algunas, bueno, ya puedes decir que te sigo cada no, me es igual, ¿no? Pero cuando, como está dilatando hasta no sé cuándo, si se presenta, no se presenta, qué es lo que hace y tal, si te fijas, ha habido una situación muy curiosa, y es que una parte de la pelea fundamental con la gente de Izquierda Unida es la cuestión de la lucha por las listas. Más con Podemos quizás que con Izquierda Unida, porque el señor Garzón, el ministro Garzón, dice que no le hagan mucho daño a Yolanda, que él está porque le apoyen y le ayuden, más que por el ruido que está metiendo Podemos, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que Es la... posible, es posible. Ahora bien, el señor Garzón, el señor Pablo Iglesias, por ejemplo, Pablo él Iglesias... puede decir de alguna manera que él efectivamente ha subido, ha estado 2 años y se ha marchado. mm, Decisión discutible, por otra parte, ¿eh? Porque bueno, una cosa es rotar y otra cosa es marcharte a 2 años. claro. Eso es otro tema. Ahí no sé exactamente qué ha pasado, pero me tiene sin cuidado, ¿no? No sé si ha sido un conflicto de egos que una pureza de la rotación, ¿no? Pero es igual. Además ha dejado no es que sea su portavoz, pero bueno, Irene Montero obviamente está muy próxima a las posiciones de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces lo que quiere decirte es que Pablo Iglesias acusaba, decía, ayer lo escuché, antes de ayer lo escuché yo, le escuché a él literalmente en la radio, que reproducían sus palabras, que el problema de Garzón es que lleva 10 años viviendo como cargo público y no quiere dejarlo. Así, Lo dijo literalmente, ni siquiera sé si es cierto. haciendo amigos, haciendo Haciendo amigos. amigos. No sé si es cierto, ¿eh? Ni siquiera sé si es cierto porque me tiene sin cuidado. Bueno, Pero no sé si sí lleva que 10 años, pero lleve 10 o 8 o 7, decirlo en una emisora de radio, en estos momentos que están, si sumamos, y no sumamos, y vamos juntos y no, hay que tener mala... claro, porque volveríamos a lo anterior un poco, y en eso yo valoraba a seguir, si, es decir, el logro de un gobierno de coalición de izquierdas en este país en sí mismo es un éxito. Sí, estoy de acuerdo. Porque además es un gobierno en que discrepan, Sí, y y, bastante. y bastante, y públicamente, Sí. pero luego se ponen de acuerdo y Mm. median. Eso es la democracia, uno de los rasgos de la democracia. Usted y yo discutimos, argumentamos, y a veces pierde usted y a veces pierdo yo, pero seguimos discutiendo juntos. Mm.
Esto no creo que el PP lo pudiera hacer, no sé si lo haría, no te puedo decir, porque además el PP tiene, como Izquierda Unida, como el PSOE, parece que el bipartidismo en este país no sé si va a renacer, no lo sé. Ahora hay gente que dice que eso ya no es posible. Que Por eso, entonces, la izquierda, cuando le acusan y arremeten, a mí me parece que eso es un éxito. Y entonces sí que es cierto que parte de la lucha en estos momentos sí que está vinculada a conservar el puesto de trabajo. Porque, claro, no solamente estás hablando de ministros, sino eh, que en este sentido estamos de ministros y de ministros para abajo. O sea que en los ministerios hay mucha gente colocada. Mucha gente. en los ministerios, en los alrededores de los ministerios, en las direcciones generales, alrededores, asesores, amigos, ¡buah! Mucha gente. A veces más que funcionarios ahí. Sí, por descontado, por descontado. Y eso, entonces tenemos que terminar ya en estos momentos y sí que me parece que es un tema grave, es lo menos presentable de la izquierda. En la CGT afortunadamente no es grave el problema, hay algunos indicios, pero no es grave. Pero Todavía, creo yo. se los combate. Se los combate, sí, a muerte. Por lo menos incluso también a veces a muerte. Pero no vamos a entrar ahí, pero No, por no, lo no. menos en sus estatutos está que nadie se puede eternizar en un cargo ni rotar de cargos, que antes había el truco de, bueno, no estoy en... Eso ahora se ha dicho, a ver, habrá que hacer el seguimiento, a ver si es cierto. Vamos a ello. A ver si. Bueno, Félix, Muy bien, pues un aquí placer hablar contigo como ven nuestra y audiencia dirigirme a la audiencia amable que nos escucha. y que repartimos para todos los lados, que no Supongo yo, a los amigos, a los enemigos, a los medio pensionistas, a todo. supongo Bueno, yo. Muy bien, pues que tengáis buen día y todas y todos. pues hasta la próxima, Félix. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, me voy yo para que no me eches.